espacio exterior y sobre algunos fantasmas que atormentan a los pobladores de remotos lugares. Vení, estas son las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y la semana pasada nos quedamos justo a mitad de camino. Estábamos llegando al norte argentino, un lugar repleto de fantasmas, misterios, leyendas y de sombras que transitan en la noche. De eso es lo que vamos a hablar hoy, aquí en esta segunda parte de las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. ¿Conocen San Juan? Bueno, si no conocen San Juan, tienen que ir. Es un lugar realmente lindo. Y cuando estén ahí en San Juan, tienen que conocer el santuario de la difunta Correa. Un lugar cargado de emociones, de pedidos, de deseo y de muchas almas que van año a año a pedirle algo a esta difunta milagrosa. La difunta Correa, San Juan. Cuenta la historia y la leyenda que cuando su marido fue tomado prisionero en medio de los conflictos entre unitarios y federales, Deolinda Correa, con su pequeño hijo en brazos, partió en su búsqueda bajo el calcinante sol de la travesía sanjuanina. Pero la sed y el cansancio pudieron más que su voluntad y murió en las cercanías de Caucete. Dicen que antes de morir, invoca a Dios para que salve a su pequeño hijo, y el milagro se produjo. 3 días después, unos arrieros atraídos por el llanto de un niño descubren el cadáver de Deolinda y al pequeño alimentándose de los pechos milagrosamente vivos. Los hombres le dieron sepultura y se llevaron al niño. Hoy, la difunta Correa es venerada por miles de personas. La difunta Correa es un caso muy fuerte porque moviliza mucha gente, porque acá se mezcla la religión, se mezcla la paranormalidad, se mezcla la leyenda, el misterio. ¿Puede una persona muerta amamantar a un bebé? ¿Y por qué no? El cuerpo no muere del todo, hay partes del cuerpo que todavía funcionan, el cabello sigue creciendo y como eso pueden pasar muchas otras cosas. Que ese bebé se haya salvado por la madre muerta y podría llegar a darse. De hecho, la fe de los sanjuaninos y de todo el país que la acompaña permite creer que algo raro pasó, que pudo haber sido un milagro, que puede ser un acto de fe. Esto es indiscutible. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucedió? Y habría que hacer una investigación mucho más profunda. La historia dice que el bebé
se sostuvo en vida gracias a su madre muerta. Y eso es indiscutible. Ante la fe no se puede entrar en demasiada razón. Hay que creerle a quien cree en esa fe. Yo creo que la difunta Correa es un caso consumado que va camino a ser santificada probablemente por algún papa. Espero que sea este. San Juan, capital. La historia de este lugar se teje a diario. La gente que trabaja en la Galería Stornell, en pleno centro de la capital sanjuanina, cuenta por lo bajo sobre la existencia de fenómenos paranormales que se relacionan con un hecho histórico. Hasta 1835 había un campo santo en el terreno donde ahora está ubicado el centro comercial. Para muchos investigadores, el OSNI es realmente un ovni que se sumerge en el agua. Esto es justamente lo que sucede a menudo en la pequeña población entrerriana de Victoria. La experiencia más grande fue cuando vi un ser en el Cerro de la Matanza. Quedo congelado. Veo pasar frente, hay un mástil en el Cerro de la Matanza, veo pasar un ser como unos 70 centímetros, cabecita, el hombro, los brazos largos, era un ser de luz como la luz, como el tubo fluorescente agotado. La otra cosa que yo vi fue lo que yo le llamaba las estrellitas saltarinas, que venían del lado de Rosario, también no por allá arriba, sino a pocos metros, a lo mejor 600 metros, 700 metros, no sé, unas estrellas. Y venían una primero, otra, iban tiqui, 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 pegaban para atrás, un paso para atrás. Tiqui, 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 daban un paso para atrás. ¿Por qué los ovnis en Victoria? Y bueno, yo pienso que tiene que ver el tema del agua, las colinas. Es imposible definir por qué necesitan el agua. Yo creo fundamentalmente por la energía que ellos utilizan, que es microondas, radiofrecuencia. Por lo tanto, para no dejar las marcas de huellas en los campos, ellos lo que hacen es utilizar el agua para ir a los lugares que quieren estar por algún motivo, sea sembrado en los campos o las mutilaciones de ganado. Entonces utilizan el agua simplemente para no dejar estas huellas. ¿Por qué quedan las huellas en los campos? Justamente por esto, porque no hay agua y no les queda otra más que acercarse al campo y ya con esa energía queda plasmada su forma. ¿Y por qué crees que Victoria es elegida así para los avistamientos? Creo que tiene que ver el agua, pero se está dando en todo el planeta, no es solo en Victoria. Tal vez acá le prestamos mucha atención. Si vos en Rosario le prestás atención también al cielo o estás en contacto con la naturaleza, que es donde más ellos andan, también vas a ver y vas a tener fenómenos y vas a percibir un montón de cosas que están pasando. Entonces yo creo que tiene que ver con eso también. No porque ellos estén interesados en el agua, pero algo están haciendo aquí. Y le hago una pregunta. ¿Por qué razón cree usted que vienen acá a Victoria? No lo sé. No sabe. No lo sé. Yo nunca he visto ni un enano verde, ni un plato volador, nada. He visto fenómenos lumínicos. ¿Y en su experiencia personal ha tenido alguna comunicación con estos seres? No, ni tampoco lo he tratado, ni lo trato, ni quiero tener ningún tipo de conversación ni sensorial, ni espiritual, ni de ningún tipo. Porque si yo llegara a hacer eso, ya no necesitaría investigar.
Tesanos Pintos, Entre Ríos. Según cuentan los pobladores, un miembro de la familia Tesanos Pinto contrajo enlace con una dama de otra familia de alta posición social, llamada Eloísa Moritán, quien pasado un tiempo de habitar en la finca, comenzó a padecer trastornos mentales que se fueron agravando, por lo que su esposo decidió ocultarla en un altillo. Tiempo después, la joven murió y su cadáver fue sepultado secretamente en las cercanías de la casona. Pasados los años, hay varios vecinos que aseguran que en el lugar se escuchan ruidos raros. Incluso está quien asevera que se ve una figura femenina desplazándose por el lugar. Cervantes fue el que dijo: yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Y en Sanagasta, en La Rioja, los vecinos, los pobladores del lugar aseguran que en algunas cuevas del lugar todavía se siguen celebrando aquelarres. Sanagasta, La Rioja. Ubicada a 1500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco, en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada y unos 50 metros de profundidad. Su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatina a Sanagasta y desde allí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas. Y según entiendo, la leyenda aparte, está adornada de muchas cosas que parecen inverosímiles, pero según dicen parten de un hecho real. Y bueno, y eso con el correr del tiempo, la narración que se va haciendo en forma oral, que se hacía sobre todo en la antigüedad, eso ha ido dándole otros visos, los visos de algo místico, de algo mágico. Bueno, y esa Salamanca que nos llega a nuestros días. Nosotros acá tenemos la quebrada de la Salamanca, el río de la Salamanca, y en esa quebrada está el famoso hueco de las brujas, que no es más que una concavidad en la piedra de muy pocas dimensiones, pero según la creencia popular toma gran extensión, un gran espacio físico cuando llega la noche de los martes y sobre todo de los viernes, que son los días en que se reúnen. Pareciera que los viernes son los días más importantes para el mundo brujeril, vamos a decir. Y que la Salamanca es el espacio donde se reúne la gente que es servidora del demonio, la gente que ha contraído una obligación a cambio de algo, porque es eso, es un trueque que se hace entre la intención que tiene el aspirante y el don que le va a otorgar, bueno, decimos su pai o el demonio o el diablo, ¿cierto? Hay un acuerdo. En ese acuerdo está también la venta del alma, la entrega del alma de la persona que va a ser servidora y que en un momento va a tener todo lo que quiere. Puede querer el amor de una mujer, el aprender a ser un buen malambista, un buen enlazador, buen trabajador, digamos, en lo que es el arte del cuero. O sea, distintos intereses que puede tener el individuo. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tenemos un interés especial por algo. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿No? Se habla de una persona que está diestra en el trabajo del mundo brujeril, que lleva al aspirante, al novicio,
para ingresar ahí a ese mundo fantástico. Y bueno, entre las primeras actitudes que tiene que cumplir es el renunciamiento a la fe de Cristo. Por eso dice que a la puerta va a encontrar un Cristo, incluso que ese Cristo está puesto al revés, es decir, cabeza hacia abajo, y al que le tiene que decir palabras groseras, tirarlo, escupirlo, eso es despreciar. Villa Unión, La Rioja. En 1967, 15 días antes de cumplir un año, Miguel Ángel Gaitán muere de meningitis y sus restos son enterrados en el cementerio local de Villa Unión, en la provincia de La Rioja. La leyenda comienza luego de una violenta tormenta en 1973, 7 años después de su muerte. De acuerdo con los pobladores, la tempestad destruyó el túmulo de ladrillos y cemento que cubría el cajón del bebé, el cual fue descubierto por un trabajador del cementerio. Espiando en su interior, encuentra los restos del niño virtualmente intactos y se reconstruye la tumba para proteger el cajón de los elementos. Poco después, las paredes se habían caído misteriosamente sin mediar tormentas ni vientos. Hubo una segunda reconstrucción, pero los ladrillos volvieron a aparecer desparramados. Por lo tanto, decidieron dejar el cajón en el exterior. Pero entonces notaron que la tapa del ataúd había sido removida a la noche. Colocamos piedras y objetos pesados sobre la tapa, pero cada mañana la encontrábamos removida, cuenta la madre de Miguel Ángel. Finalmente decidimos que Miguel no quería ser cubierto, quería ser visto. Ahora está en una pequeña caja azul de madera, cerrada con un candado y con la tapa de vidrio. A través de él se ve su rostro reseco y marrón, y su madre le cambia habitualmente de ropa. Los creyentes ponen la mano sobre el vidrio a la altura de la cabeza. El caso del Angelito Miguelito en la localidad de Villa Unión, en La Rioja, es un caso de esos donde la leyenda se va armando con el tiempo. Después de 7 años su tumba se abre, se rompe y su cadáver queda expuesto. Por supuesto que trataron de recomponer esa tumba, nunca se pudo, siempre se volvía a romper, hasta que alguien decidió, creo que fue de su propia familia, que decidieron que bueno, si él quería estar expuesto ante todos, iba a estarlo. Y a partir de ese momento comienza la creencia de que el Angelito Miguelito te ayuda, y entonces tiene un altar y tiene toda una veneración dentro de la zona que hace que de lo místico se pase ya a lo milagroso. Esas historias que en el norte abundan, saltan de pueblo en pueblo quizás, esta es un poquito más notoria. Catamarca. El sombrerudo es un tipo de duende que habita en Catamarca. El mismo disfruta de golpear a los jóvenes a la hora del descanso diurno y acechar a damiselas durante la noche. Todos los pueblos del país, ya sea de sur a norte y de oeste a este, en todas las direcciones, tienen sus historias. Los duendes han sido acompañantes de las historias de muchos pueblos argentinos. En el sur, de pronto, hay duendes que parecen no complicar demasiado la vida de los habitantes. En cambio, los del norte parecen ser algo más atorrantes o un poquito más pícaros, o a veces no tan buenos como muchos creen. Me viene a la mente el caso del sombrerudo, el
el duende catamarqueño al que muchos dicen haberlo visto y temerle. O sea, hay una explicación de que algo ve la gente. La gente cree en esas cosas y eso puede ayudar a que vean cosas que otros no ven. Pero también es cierto que esas mismas personas que vieron al sombrerudo también le temen al sombrerudo. Esa diferencia de buenos por un lado, malos por el otro. Los duendes son duendes, no sabemos si son buenos o malos. Eso quedará en el imaginario popular, en la visión que cada una de las personas tiene. Miraflores, Catamarca. En el camino entre Miraflores y Huillapina, Catamarca, se encuentra una cruz en la que se ha colgado un tarrito de hojalata. Todo caminante deposita en él una limosna. En este lugar descansan los restos de un paisano muerto por las huestes de Mariano Hacha, adicto a la causa del general Lavalle. Hacha acusó al infortunado de ser espía de Facundo Quiroga, que luchaba contra las provincias que obedecían a la capital, y lo mandó a quemar en una hoguera. El quemadito posee poderes mágicos, entre los cuales figura el de encontrar animales perdidos. Santiago del Estero, capital. El Hospital de Niños Eva Perón encierra entre sus paredes secretos dignos de una novela de terror. Empleados, médicos y vigiladores son testigos a diario de extrañas manifestaciones audibles de chicos llorando que provienen de ninguna parte. Copo, Santiago del Estero. Muchos afirman haber visto la aparición de una nena de 4 o 5 años con cabellera rubia. Primero está parada sobre el borde del canal y cuando se aproxima el que la ve, se lanza a las aguas y desaparece, como si nunca hubiera existido. Tologna, Santiago del Estero. He venido, Telesita, como aquel que no hace nada, alejarte. Telésfora Castillo, tal era su nombre, nació en el departamento Figueroa en 1888 aproximadamente. Solía ser de regular estatura, de tez trigueña, ojos negros y vivaces, muy simpática, de espíritu inocente y rara belleza. Le gustaba la danza. Murió quemada y muchos aseguran haberla visto como alma en pena en varias ocasiones. Teresita, Teresita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Mercedes, Corrientes. Para algunos era un cuatrero, un gaucho alzado, un fugitivo al que le cargaban todos los hechos delictivos sin resolver. Para otros era Robin Hood. Les robaba a los ricos, en especial a los que se aprovechaban de los paisanos, y les daba a los pobres y ayudaba a quienes lo necesitaran. Existen diferentes versiones acerca de la época y el motivo de su muerte. Todos coinciden que su muerte aconteció el 8 de enero, que ocurrió en medio de las constantes luchas entre los liberales o celestes y los autonomistas o colorados, que el gauchito era inocente
y que fue muerto de manera injusta. Hoy, miles de personas lo veneran. La leyenda de Gauchito Gil es muy interesante y muy argentina, digamos, porque se supone que fue un hombre que decidió no pelear en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Estamos hablando en 1865 para ubicarnos en el tiempo. Él iba huyendo, la gente le daba refugio y comida y él a cambio les hacía favores, digamos, por ejemplo, dentro de la leyenda está que él y dos secuaces, que eran con los que huyeron, mataban un animal y repartían la comida entre la gente, por eso adquirió como la fama de Robin Hood criollo, Robin Hood correntino. Finalmente lo agarran. Después de una fiesta de un 6 de enero, de una fiesta de Reyes, y el 8 de enero es cuando lo cuelgan desde los pies de una rama de un árbol, o sea, boca abajo, y lo degüellan. En la leyenda lo que cuenta es que la tierra rápidamente absorbe la sangre de él y que antes de que el verdugo, que se supone que era un indio que trabajaba para la policía, lo mate, le dice que si él después lo entierra, o sea, si le da cristiana sepultura, él va a salvar, Antonio Gil, va a salvar al hijo del verdugo que está enfermo. Todo eso ocurre. O sea, el verdugo llega a la casa, el hijo que estaba enfermo se cura, le da cristiana sepultura y ahí nace, en ese lugar de la ruta o del camino en la localidad de Mercedes, en Corrientes, el mito de Antonio Gil como santo, que más tarde, con el tiempo, se empieza a llamar Gaucho Gil. Con guitarras y acordeón, 3 devotos chaqueños, en tu día, Antonio Gil, te queremos recordar. Corrientes, capital. La mansión de los eternos enamorados. La casa en cuestión está ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de La Rioja. Fue construida para albergar a una pareja de recién casados que por un hecho fatídico nunca llegó. La casona de Meá de Pampín, como se la conoce en Corrientes, es habitada por los fantasmas de los enamorados eternos. ¿Sabes por qué es importante parar y respirar? Porque al respirar conectás con lo que te está pasando ahora. Despertás tus sentidos y te cargas de energía. Disfrutás de los pequeños momentos e imaginás otros que van a venir. Cuando parás y respirás, disfrutás más. Poet. Casino Buenos Aires te espera con la mejor diversión. Más de 130 mesas de juego. Máquinas tragamonedas con pozos acumulados. Vení a conocer Casino Buenos Aires.
Ruta 14, Misiones. Desde hace años el misterio rodea algunos episodios ocurridos en el puente de la Ruta Nacional 14, sobre el arroyo Yazá, en las inmediaciones de Campo Viera, centro de la provincia de Misiones. Muchos lugareños aseguran haber presenciado fenómenos paranormales. La Ruta 14 y Misiones tienen en Yazá y el Campo Viera un punto donde más de uno ha tenido un susto enorme. ¿Por qué? Porque de la nada, cuando llegan a una curva, se les aparece una mujer que los asusta. No solamente porque se asustaron, sino porque incluso los obligó a hacer maniobras que terminaron en accidentes, algunos graves. ¿Qué puede estar pasando en ese lugar? Y es muy probable que una entidad viva, habite esa zona y que haya tenido un accidente en esa zona y que no tenga intenciones de asustar a la gente, pero que indudablemente por una cuestión de su figuración, por su aparición, termina produciendo accidentes, choques, vuelcos, heridos, de algo que científicamente es muy difícil de probar, a menos que nos pongamos con una cámara varias horas o varios días en un lugar fijo para poder determinar si en algún momento alguien ve por qué un conductor que viene manejando normalmente se desbarranca o se va de camino. Simplemente cuando después le preguntan qué le pasó, es porque vio el fantasma de una mujer. Oberá, Misiones. El cementerio sueco. Este camposanto fue varias veces saqueado en los años 90. Cuando comenzó a difundirse la noticia, los vecinos comenzaron a hablar de apariciones vaporosas y luces entre las tumbas. Atribuían al malestar de los muertos por haber profanado su lugar de descanso. Tucumán, el familiar. En la provincia se lo conoce como un feroz y enorme perro negro con o sin cabeza que arrastra grandes y pesadas cadenas. Por las noches pasea por los cañaverales en una dirección, siempre en línea recta. Se dice que los dueños de los ingenios realizaban contratos con el diablo para que la cosecha de ese año sea próspera. La manera de ahuyentarlo era con un rosario, una cruz, un puñal y mucha valentía o fe. Simoca, Tucumán. El Castoral, un castillo actualmente en ruinas que está ubicado en las afueras de Simoca, a las orillas del río Salí, data de 1913, construido por el alemán Otto Ruckeberle. La historia cuenta que fue una mujer francesa muy hermosa quien le pidió al hombre la construcción de esta propiedad como prueba de su amor. En su época de esplendor, los dueños del castillo ofrecían fiestas enormes. Pero repentinamente, al finalizar la década de 1910, el lugar perdió su brillo. Muchos años después,
los lugareños aseguran haber visto salir una luz extraña desde el castillo hasta el cementerio y que pocos minutos después vuelve al lugar. El cuidador solía contar que se escuchaba el deambular de Otto Rukeberle todas las noches. Chaco. El pombero es un tipo de duende con apariencia desagradable y de tamaño pequeño. Suelen dejarle ofrendas como tabaco, caña, miel o vino para que cuide los lugares de malvivientes y tragedias. Todo el litoral parece perseguido por el pombero. El pombero es un personaje mítico, de leyenda, mitad hombre, mitad mono, o vaya a saber qué, un duende, un fantasma, un ser alado, nadie puede determinar bien qué. Quizás es el mismo sombrerudo de Catamarca o La Rioja o cualquiera de esos otros puntos donde hay personajes míticos de este modo, que asustó a muchos, no tengan duda. Porque ¿quién no anduvo por la Mesopotamia y no escucha algún relato de alguien que se pegó un flor de susto con el pombero? No nos olvidemos, después de todo, que una de las películas míticas de Isabel Sarli termina en un encuentro con el pombero. Es el pombero. Si aparecerlo parte de un machetazo. El alma mula. Chaco. La mula ánima, o el alma mula, vaga en lo espeso de los montes, arrastrando una cadena, mientras larga fuego por los ojos y los ijares. Si encuentra algún desprevenido que se aventura solo a altas horas de la noche, lo mata a patadas. El curupí. Formosa. Quinto hijo de Querena y Taú, el curupí es un individuo antropófago representado con grandes bigotes que anda en 4 pies y con un miembro viril de tamaño exagerado. También se lo describe como un enano robusto con los pies dirigidos hacia atrás, por lo que le es difícil trepar y andar. Él come ojos y corazones de personas y animales. También dice la historia que aquel que escuche la leyenda va a soñar 3 sueños. El primero es a partir de las 2 de la mañana. Ustedes están descansando tranquilamente y van a sentir del lado izquierdo un lado friecito. Y el curupí se les va a poner al lado. El otro sueño es a partir de las 3:30 de la mañana. Ustedes suben al edificio más alto y les va a dar ganas de mirar a qué altura están. Al momento que miren que a qué altura están, el curupí los va a empujar. Y ustedes van a caer y caer y caer y caer y nunca llegar a estrellarse. El tercer sueño es a partir de las 5:30, cuando ya comienza a rayar el sol. El curupí desea salir de lo que es la habitación o de cualquier lugar que estén ustedes y desea irse. Pero al momento que está en la puerta de la habitación no desea irse solo. Ustedes van a sentir un friecito en las piernas y al momento que ustedes se van a despertar, no se van a despertar en la cama, sino en el polilepis más cercano o en la puerta de su habitación. Formosa, capital. Son numerosos los relatos de personas que aseguran haber pasado por la extraña experiencia de vivir situaciones paranormales con el tren fantasma que solía recorrer el ramal C25 desde la ciudad de Formosa hasta Embarcación, pasando por todos los pueblos de la Ruta 81 sin llegar nunca a destino.
Y ahora nos vamos a Cachi, a Salta. Cachi es una especie de paraíso perdido dentro de lo que es la geografía salteña. Y ahí, en ese lugar, se construyó hace unos años un omnipuerto. Cachi, Salta. El omnipuerto. Se trata de un trazado con piedras, una enorme estrella de 36 puntas con 48 metros de diámetro que se ve desde las alturas. Un ciudadano suizo asegura que los extraterrestres le pidieron su construcción. La idea que se me puso de quedarme en la cumbre para despedirme de la montaña que había subido 8 veces, y para hacerla cortita me acompañó un grupo de montañistas, me quedé solo en la cumbre y en una de esas noches aparentemente bajaron 3 objetos y dejaron estampadas las huellas en la nieve de 3 patas, trípode. Y había pisadas por todas partes, se ve que eran o robots o seres pequeños porque tenían 15 centímetros la huellita y eran B corta con círculo en las puntas. Rarísimo, ¿no? Y ese fue un encuentro totalmente cercano. Muchos me han querido hacer regresión para que les cuente, yo no me acuerdo nada, que eso bajó en la noche y yo no recuerdo nada de eso. Pero aseguran que sí, que posiblemente me llevó una nave. Pedro Románico lo decía, me llevó una nave y por eso es que tengo contacto con ellos, ¿no? Yo los convoco en las noches cuando voy con periodistas o gente que está interesada en el tema y ellos aparecen. Inclusive cuando va el objeto a 2000 metros de altura, que no son satélites, yo les digo a voz, hablándolos, que nos saluden y hacen flashes. Un flash, muchas veces 3 flashes. Y es un saludo de contacto, ¿no? Bueno, esto ya de muchos años que yo los vengo investigando, que son 27 años ya que vengo siguiendo el misterio. Primero nos seguían en la ruta cuando viajábamos a la ciudad de Salta y después sobrevolaban el barrio donde vivo yo. Entonces, digo, contarlo esto es muy difícil que crean la gente, así que me compré una cámara y los comencé a filmar, ¿no?
El avistamiento de naves extraterrestres en el territorio de Cachi es permanente. Y lo demuestro en esta filmación que logré desde el patio de mi casa. Una nave realmente de grandes dimensiones que brillaba de un color realmente intenso, motivo por el cual al final lo filmo en negativo para lograr detalles de esa nave. Bueno, yo también coincido con algunos científicos que vienen a visitarnos, como Edward Gauche de Brasil. Él es catedrático en la Universidad de Santa Catalina en Florianópolis. Y él me vino a ver 8 años consecutivos. Y él dedujo de toda esa experiencia y visitar aquí a Cachi, de que vienen por el uranio, que aquí el uranio está en todo el territorio, ¿no? Eso lo hizo un suizo que también vino atraído por las noticias que salían sobre el tema de los ovnis en Cachi. Y él dijo que una noche que estaba avistando el cielo, vio pasar 2 objetos y se acercaron a donde estaba él en la noche, ahí en donde está el ovnipuerto, y recibió un mensaje, ¿no?, de que haga eso. Es una estrella de 37 puntas, tiene 45 metros de diámetro, pintada de blanco, es piedra, todo el dibujo está pintado son piedras pintadas de blanco. Inclusive se la puede ver de satélite porque es grande. Hay tantas cosas misteriosas que suceden a diario aquí en todo el territorio que da a pensar que están aquí, ¿no? El caso del omnipuerto de Cachi podríamos citarlo dentro de esas rarezas inexplicables. Que alguien venga y se le ocurra hacer una señal en la tierra para que desde el cielo se vea, encierra un montón de incógnitas por resolver, pero además que esa persona desaparezca, que después otra persona se encargue de cuidarla, que se haga omnílogo, que estudie todo el tema, en un sitio como Cachi donde la noche es maravillosa, para tomar vino y comer empanadas, pero también para ver el cielo, porque es indudable que es uno de los cielos más estrellados y más iluminados por cosas raras que circulan en ese firmamento hermoso. Digo, ¿qué podemos decir de ese omnipuerto? Y habría que preguntarse por qué las figuras de Nazca y tantas otras señales que desde el cielo parecen indicar algo, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro omnipuerto nacional en una provincia como la de Salta, tan visitada desde siempre por naves espaciales que no son justamente de nuestra tierra? Estación Alemanía, Salta. Alemanía con acento en la I, como lo pronuncian los salteños, es un hermoso pueblito de montaña. Hasta ahí llegaba el ramal del ferrocarril C13, que dejó de funcionar hace muchos años. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que un misterioso tren fantasma es visto pasando por la vieja estación con dirección a los valles calchaquíes. La gente que quedó al margen del riel contaba historias que sucedían en esta vieja estación. Una de ellas, la más conocida, es del tren que se le llamó el tren fantasma, que una noche contaba doña Barbarita Lamas
que había visto llegar el tren una noche todo iluminado, sus vagones de pasajeros, pero lo que más le sorprendió es que como Alemania era punta de rieles, se terminaban los rieles ahí. Y mucha gente cuenta que este tren fantasma, que luego le llamaron fantasma, en vez de volver hacia Salta, porque era la punta de rieles, continuó viaje para el rumbo al sur, como si fuese a Cafayate. Dique Cabra Corral, Salta. El monstruo del dique Cabra Corral. El Cabralito. Sebastián Papetti, vecino de la zona, aseguró estar completamente convencido que se trata de un animal extraño de unos 15 metros de largo. San Pedro, Jujuy. Bomberos de esta localidad aseguran que se escuchan voces extrañas y ruidos nocturnos. Aparecen objetos súbitamente desordenados y hasta imágenes fantasmales surgen de la arena. Según se supo en algunas oportunidades, uno de ellos llegó a escuchar una extraña voz que mencionaba su nombre y apellido desde el fondo del cuartel. También varias veces se encontró ropa diseminada por el piso cuando apenas momentos antes estaba bien acomodada en su lugar. Punta Corral, Jujuy. En el año 1835, don Pablo Méndez tuvo la aparición de una señora vestida de blanco y cabellera reluciente. Le recomendó que al otro día volviera a buscarla. Al otro día volvió y sobre las piedras halló otra piedrita extraña, blanca y pequeña, que le recordaba las formas de algunas imágenes que había visto en las estampas, sobre todo de la Virgen de Copacabana, tan conocida y venerada en el altiplano. Estaban patentes la cabeza con su corona, su manto cónico y algo modelada la figura del niño. La devoción de la Virgen de Copacabana de Punta Corral en la provincia de Jujuy tiene más de siglo y medio de historia. Todo el norte tiene un encanto muy especial y un sentido que va desde lo paranormal, lo esotérico, lo enigmático, lo misterioso, que encierra profundas posibilidades de estudiar. La Mamita de los Cerros en Jujuy, en Tilcara. Tilcara es todo un lugar donde se podría poner uno a investigar y brotan las cuestiones. Lo de Tilcara tiene que ver con aquella historia de que el seleccionado argentino no cumplió con aquella vieja promesa de agradecer el título obtenido en el 86. Pero eso se cumplió después. Sin embargo, en Francia, ante Francia, Argentina debió volverse del Mundial y se terminó la historia. Quiero decir con esto, un poco de místico, un poco de leyenda, un poco de realidad y un poco de fantasía. Todo encierra una cuestión que en definitiva suma al pombero, suma al sombrerudo, sombras por acá, misterios por allá. Todo lo que es el norte encierra tanto misterio que es muy difícil descifrarlo con naturalidad, con claridad. Creo que es más seguir la historia y acompañarla. Y estas fueron las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. Un repaso de la ruta del misterio aquí en nuestro país. Nos vemos la semana próxima.
La Estación Fantasma, Avenida Rivadavia, 2300, Valvanera. Entre las estaciones Pasco y Alberti de la línea A del subterráneo, existe una media estación abandonada. En las viejas formaciones de casi 100 años, siempre se apagaba la luz cuando se atravesaba por ese tramo. Algunos pasajeros decían ver los fantasmas de obreros trabajando en medio de la oscuridad. Los subtes, como bien lo dice el nombre, son subterráneos. Eso ya de por sí trae oscuridad y la oscuridad trae historias. La estación de Pasco parece predeterminada, no es la única, ni en la Argentina ni en el mundo, que ha vivido hechos muy extraños. De hecho, el otro día recuerdo haber visto uno en Filipinas donde una mujer se lanza debajo de las vías del tren y después nada aparece. Las historias que se han vivido en Pasco son muchas. Lamentablemente no hemos tenido nunca el acceso necesario como para poder hacer una investigación a las horas que necesitaríamos poder ver qué es lo que pasa en el lugar. Pero la reiteración de relatos, desde el mismo tiempo de la construcción del subte A hasta hoy, las voces, los ruidos, las puertas que se escuchan, marcan que algo tiene que haber en esa estación. Túneles. Defensa 755, San Telmo. En el Zanjón se puede ingresar a los antiguos pasadizos subterráneos de Buenos Aires. Las historias de espectros en el lugar son muchas. La ciudad, como no podía ser defendida por una muralla porque no había cerca piedra, se decidió un sistema defensivo que conectaba todos los edificios religiosos, civiles, militares y que permitía que la gente fuera y viniera con bastante rapidez, hechos a pico y pala. Y así fue que ese sistema defensivo permitía que en caso de un ataque de algún enemigo se pudiera defender bien la ciudad. Esto era bastante básico en las ciudades españolas en América y en muchos lugares del mundo, en donde tener lugares que unan edificios y que determinadas personas sepan dónde están esos accesos a los túneles, eran justamente hechos con la función de, en caso de ataque, acá no estaba el ataque del malón aborigen ya, ¿no? Sino más bien el pirata o quizás el corsario o alguna invasión que pudiera ocurrir. De hecho, después ocurren las invasiones inglesas y hay una anécdota interesante que habla justamente de oír tropas bajo sus pies. Hay algunos que han dejado relatos respecto de que cuando en plena batalla estaban lidiando con nosotros, ellos escuchaban movimientos.